Bienvenido a la tercera unidad de estudio del trabajo. Vamos a hablar de esta unidad que lleva por nombre Estudio de Movimientos. Para llevar a cabo una tarea, hablando de manufacturar un producto, por supuesto, indiscutiblemente tenemos que llevar a cabo la ejecución de más de un movimiento. Movimiento pues que involucra el funcionamiento de nuestro cuerpo, ya que las cosas pues no se pueden hacer por sí solas. Entonces, si nosotros queremos mejorar esos movimientos para hacer las cosas, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a estudiar esos movimientos. El estudio de movimientos es una técnica de gran ayuda para las empresas. El que nosotros realicemos el análisis de esos movimientos que componen a las tareas apunta a qué cosa, a una mejora en la productividad y consecuentemente a la reducción de los costos. Por ejemplo, el hacer una tarea tardada, que sea tediosa, muy elaborada, va a conducir a que nosotros generemos una mayor cantidad de movimientos y con esto una mayor cantidad de tiempo. Y esto, compañeros, termina en convertirse en un trabajo que es ineficiente y costoso. Los movimientos eficientes podemos definirlos como aquellos movimientos que representan un progreso en el trabajo, un avance en el trabajo. Ese tipo de movimientos lo que tenemos que hacer es reducirlos en la medida de lo posible, pero difícilmente vamos a poder quitarlos, vamos a poder eliminarlos. Hablando de estos 8 movimientos eficientes que te presento en esta tabla, podemos encontrar el alcanzar, el mover, sujetar o tomar, liberar, preposicionar, utilizar, ensamblar y desensamblar. En la siguiente columna encontramos los símbolos que le corresponden a cada movimiento eficiente. En este caso tenemos el alcanzar, que es RE, el mover, que es M, sujetar G, liberar RL. Hay algo que quiero platicarte respecto a los símbolos, es que en esta parte tenemos a los símbolos de acuerdo a la palabra en inglés. Por ejemplo, alcanzar se dice reach, por eso el símbolo es RE. Esto es de acuerdo a Niebla, este autor así lo maneja, ¿no? Pero seguramente vas a encontrarte en algún otro libro o que algún otro autor hable acerca del alcanzar como el símbolo AL. ¿Por qué? Porque lo representa en español. Entonces, el utilizar el símbolo en inglés o en español es exactamente lo mismo, ¿no? Solamente lo que hay que cuidar es que si todos los vas a manejar en inglés, los manejes así. Si los vas a manejar en español, pues en español. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos movimientos. Tenemos el alcanzar. Mover la mano vacía hacia o desde el objeto. El tiempo depende de la distancia recorrida, por lo general es precedido por liberar y seguido por sujetar. Se refiere básicamente a cuando nosotros dirigimos nuestra mano vacía hacia un objeto que queremos agarrar, tal como se muestra en la ilustración. Veamos ahora el movimiento mover. El mover es cuando con la mano cargada transportamos ese objeto hacia un lugar o destino. Es muy importante diferenciar a un alcanzar de un mover. Alcanzar es con la mano vacía y mover es con la mano cargada. El siguiente movimiento es sujetar, que también puede ser tomar. Es cuando nosotros cerramos los dedos alrededor del objeto para poder agarrarlo. Liberar sencillamente es cuando nuestra mano abre los dedos y suelta el objeto que traía y lo deja caer. Preposicionar se refiere a cuando nosotros situamos un objeto hacia un sitio predeterminado para que sea usado posteriormente. Por ejemplo, el situar la punta de una pluma hacia un renglón o área de una hoja para posteriormente escribir. Utilizar, que es el siguiente movimiento, es el accionar o manipular una herramienta para hacer un trabajo. Siguiendo el ejemplo anterior de la pluma, el movimiento sería cuando ya usamos la pluma para escribir. Otro ejemplo del preseleccionar y utilizar sería preposicionar un desarmador en la cabeza del tornillo y utilizar sería atornillar con el desarmador. Veamos ahora el ejemplo de ensamblar. El ensamblar consiste básicamente en
Cuando nosotros unimos dos piezas, ujú, o componentes que queremos embonar, por ejemplo, las piezas de un rompecabezas o cuando simplemente queremos armar un producto, ¿no? Que sean dos piezas que embonen una con la otra. Y el desensamblar, pues viene a ser la parte opuesta al ensamblar, que no es otra cosa más que separar esos elementos o componentes que estaban embonados uno al otro y es precisamente esa separación que viene a ser lo opuesto del ensamblar. La segunda clasificación de los TERBLIX son los movimientos ineficientes. Y estos podemos definirlos como aquellos movimientos que hacen que el trabajo no avance o no progrese de manera eficiente, puesto que lo hacen más lento. Estos movimientos, en la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es eliminarlos. ¿Sí? Vamos a ver ahora estos 9 movimientos ineficientes y vamos a empezar con el primero, que es el que tiene el símbolo de S, que es buscar. S porque en inglés es search. Em, bueno, ¿a qué se refiere el movimiento ineficiente buscar? Se refiere a cuando nosotros dirigimos o movemos ya sea nuestros ojos o nuestras manos hacia un objeto, ¿no?, que queremos buscar. El siguiente es seleccionar. El seleccionar se refiere básicamente a elegir un objeto o componente dentro de un conjunto de objetos distintos. Es decir, tenemos diferentes componentes, todos diferentes, y nosotros tenemos que elegir uno en específico. Bueno, este proceso, este movimiento, vamos a llamarle seleccionar. El siguiente es posicionar. Fíjate que a diferencia del preposicionar, es cuando nosotros situamos a un objeto o hacia un lugar a una posición exacta, cuando nos queremos dirigir a una posición exacta, que por lo general tiene que estar alineado a la perfección y que esto lo único que hace es que se pierda tiempo en el proceso, por ese simple hecho de querer atinarle, ¿no?, con exactitud a esa posición y que a veces nos hace dudar o titubear de cierta manera. Ejemplo de esto es que se me viene ahorita a la mente y que puse aquí en ilustración, es el juego esto de los niños, que es el cubo de estas figuras o de estas piezas, en la que el niño pues tiene que introducir dentro del cubo la pieza, pero hay que buscarle el lado o el modo para poder que la pieza entre. Bueno, este proceso es el movimiento posicionar, que es lo que hace que titubeemos un poco, ¿no? Porque queremos encontrar esa posición exacta y es por eso que se cataloga como un TERBLIC ineficiente por el hecho ese de que a veces le batallamos un poco para poder nosotros posicionar la pieza en un lugar exacto. Seguimos con el inspeccionar. El inspeccionar se refiere al hecho de cuando nosotros comparamos un objeto o un producto terminado contra un plano o una especificación. ¿Qué hacemos con esto? Pues revisar si ese objeto, si ese producto terminado, pues es aceptable o simplemente lo tenemos que rechazar. Seguimos con planear. Es cuando le dedicamos el tiempo a pensar cómo vamos a hacer ese movimiento. O si nosotros queremos hacer un cálculo, si estamos empleando alguna máquina y tenemos que hacer algún cálculo, no sé, pues ese tiempo que dedicamos para pensar o para hacer ese cálculo es el que vamos a denominar como planear, ¿no? Lo que haga que ocupe nuestra mente antes de ejecutar un movimiento. El siguiente es el retraso inevitable. El retraso inevitable, muchachos, sucede cuando la misma naturaleza de la operación muchas veces nos obliga a tener una mano sin hacer nada. Por ejemplo, si estamos taladrando y usamos la mano derecha para hacerlo, aquí está en la ilustración, la otra mano, la mano izquierda, pues va a estar sin hacer nada, va a estar esperando. Básicamente, pues ese tiempo que dedicamos básicamente a esperar o a hacer nada con la otra mano es simplemente porque la naturaleza misma de esa actividad o de ese movimiento pues nos obliga a no hacer nada con la otra mano, ¿no? Otro ejemplo que se me viene también a la mente es cuando eh, dedicamos un tiempo cuando simplemente tosemos, cuando nos ahogamos o simplemente cuando estornudamos, cuando te picó un mosquito. Esos movimientos son inevitables, son
movimientos involuntarios que no dependen de nosotros, ¿no? No los podemos quitar, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos los podemos englobar en el movimiento retraso inevitable. Por el contrario, y hablando del siguiente movimiento, es el retraso evitable. Retraso evitable es cuando nosotros, como decimos, lo hacemos de adrede, ¿no? Lo hacemos con intención, hacemos otra cosa que no tenga nada que ver con el trabajo. Por ejemplo, si nosotros con la mano derecha estamos haciendo algo productivo del trabajo y con la mano izquierda yo estoy utilizando el celular, estoy mandando un mensaje, estoy mandando un WhatsApp, estoy revisando Facebook, por ejemplo. Entonces, este tipo de acciones que hacemos corresponden a retrasos evitables. O sea, nosotros lo podemos evitar simplemente haciendo lo que tenemos que hacer. Si le dedicamos el tiempo a hacer otra cosa que no tiene nada que ver con el trabajo, estamos hablando de un retraso evitable. Tenemos también dentro de los términos ineficientes el descanso para contrarrestar la fatiga, que son los movimientos que implican básicamente ese tiempo cuando nosotros, por ejemplo, nos recargamos o simplemente nos estiramos durante esa jornada de trabajo que es muy cansada, ¿sí? Ese trabajo que a veces es muy agobiante o muy agotador, entonces pues ahí pegamos la estirada, nosotros pegamos una descansada, de repente te sientas, te acomodas, te recargas, entonces ese tiempo vamos a representarlo con el movimiento de descanso para contrarrestar la fatiga. Y por último tenemos el movimiento ineficiente sostener. El sostener es cuando usamos una mano para sostener un objeto mientras la otra está trabajando. Por ejemplo, si queremos verter un líquido en una botella, con una mano vamos a sostener la botella y con la otra mano vamos a verter el líquido. Entonces, el hecho de sostener, estamos hablando de un movimiento ineficiente. Y ahorita vamos a ver por qué. De lo anterior podemos deducir que los movimientos eficientes son aquellos movimientos que podemos reducirlos y los movimientos ineficientes son aquellos que tenemos que eliminarlos. Pero ¿cómo hacemos esto para reducir los eficientes y para eliminar los ineficientes? Bueno, tenemos que apoyarnos en una serie de principios o reglas que tenemos que seguir y que en estudio del trabajo le llamamos economía de movimientos. ¿De qué trata la economía de movimientos? De aprovechar de manera eficiente los movimientos involucrados al ejecutar un trabajo y precisamente es de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a clasificar a estos principios de la economía de movimientos en tres. El primero es aquellos que se relacionan con el cuerpo humano. El segundo es aquellos que relacionamos con el área de trabajo. Y por último, y tercero es a los que relacionamos con el diseño de herramientas y máquinas. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a mostrar o explicar una serie de ejemplos, ¿no? Número 1, de los principios relacionados al cuerpo humano. Las dos manos deben comenzar y completar sus movimientos a la vez. Número 2, nunca deben estar inactivas las dos manos a la vez, excepto durante los periodos de descanso. Fíjate que aunque parezca muy explotador, tenemos que aprovechar ambas manos para hacer el trabajo a la vez, al mismo tiempo, de manera que haremos el trabajo en menor tiempo. Por ejemplo, si al escribir nosotros en una computadora o en un celular usamos una sola mano, tardaríamos más en terminar de teclear, por supuesto. Número 3. Los movimientos de los brazos deben realizarse simultáneamente y en direcciones opuestas y simétricas. Es decir, si vamos a tomar las piezas para armar el producto, los movimientos deben hacerse simétrica y simultáneamente. Esto va a estar en función, por supuesto, de cómo acomodemos los materiales. Número 4. Los movimientos de las manos y del cuerpo deben caer dentro de la clase más baja con que sea posible ejecutar satisfactoriamente el trabajo. Es importante, muchachos, que nuestros movimientos se realicen al alcance de nuestras manos y brazos. Acuérdate que antropométricamente nuestro cuerpo está diseñado para poder trabajar a nuestro límite, o sea, tenemos un alcance, un límite, sin llegar a lastimarnos porque
Si nosotros tenemos los materiales o los componentes muy lejos de nosotros, pues vamos a tener que estirarnos. O si los tenemos muy cerca, a lo mejor van a ser estorbos. Entonces, tenemos que tener un margen de los componentes que esté a nuestro alcance sin que esto pueda llegar a entorpecer el trabajo y obviamente lo que queremos es que el trabajo se haga más sencillo y más fácil. Número 5. Debe aprovecharse el impulso cuando favorece el obrero, pero debe reducirse a un mínimo si hay que contrarrestarlo con un esfuerzo muscular. Es muy importante que no sobrecarguemos a nuestro cuerpo. No aplicar fuerza de más al empujar algo o levantar algo muy pesado. Jalar una palanca muy dura, nada de eso. Debemos aprovechar fuentes externas o dispositivos que nos ayuden a eso. ¿Para qué cosa? Para no lesionarnos y además pues para hacer la tarea un poco más ágil y más productiva. Número 6. El ritmo es esencial para la ejecución suave y automática de las operaciones repetitivas y el trabajo debe disponerse de modo que se pueda hacer con un ritmo fácil y natural siempre que sea posible. Fíjate que como ingenieros industriales a veces nos desesperamos porque queremos cumplir con el estándar del día, porque tenemos que sacar sí o sí las piezas. Y por no hacer un análisis de movimientos adecuado, la queremos pagar con el operador y lo apuramos y le aumentamos la velocidad a la línea. Situación que no debemos hacer de ninguna manera. El operador necesita trabajar a un ritmo normal, de acuerdo a sus posibilidades. Ahora veamos los principios relacionados con el área de trabajo. Número 1. Debe haber un sitio definido y fijo para todas las herramientas y materiales, con objeto de que se adquieran hábitos. Como dice la metodología japonesa de las 5 S, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Tenemos que tener un orden en los materiales y las herramientas. En la estación de trabajo debemos procurar tener ese hábito del orden. De manera que el operador siempre sepa dónde va a encontrar su material de trabajo, dónde va a encontrar sus herramientas. Es importante que empecemos a generar ese hábito de orden en las estaciones de trabajo. Número 2. Deben utilizarse depósitos y medios de abastecimiento por gravedad para que el material llegue tan cerca como sea posible del punto de utilización. Estos dispositivos por gravedad es muy común verlos. Seguramente ubicas los dispensadores de conos o de vasos. Eh, Cuando tú tomas un conito, un vaso, el siguiente cae, ¿no? Esto es por efecto de la gravedad. Otro ejemplo que se me ocurre también es cuando vas al Oxxo y compras agua de garrafón, de esas de Ciel. No sé si has visto unas especie de rampas que tienen rodillos, que tú agarras el garrafón y inmediatamente se recorren los garrafones. Entonces ahí por efecto de la gravedad y el deslizamiento es que se vuelve a surtir, en este caso, los garrafones para que puedan ser tomados por el siguiente cliente que llegue. Entonces, este es un ejemplo de utilizar depósitos a través de abastecimiento de gravedad. Número 3. Las herramientas, materiales y mandos deben situarse dentro del área máxima de trabajo y tan cerca del trabajador como sea posible. Lo que platicábamos hace un momento. Tenemos que diseñar la estación de tal manera que los depósitos de las herramientas y materiales le queden al alcance del operador. Es bastante importante que sigamos esta regla, ¿no? Para que el operador pues, pueda tomarlos fácilmente. Número 4. Los materiales y las herramientas deben situarse en la forma que dé a los gestos el mejor orden posible. ¿A qué se refiere con esto? Cuando nosotros acomodamos los materiales y herramientas para que el operador pues se le preste tomar esos materiales y pueda agarrar con ambas manos de forma simultánea los materiales que va a ensamblar. Número 5. Deben utilizarse siempre que sea posible eyectores y dispositivos que permitan al operador dejar caer el trabajo terminado sin necesidad de utilizar las manos para despacharlo. Cuando el operador en la última estación de trabajo tenga que despachar el producto terminado, es importante que diseñemos tal vez a lo mejor una rampa
para que se pueda deslizar el producto y este caiga por gravedad hacia una tarima, hacia una caja más grande, o que mediante un conveyor o una banda transportadora lo lleve a su destino para hacer el trabajo aún más ágil y con menos fatiga para el trabajador. Número 6. Deben preverse medios para que la luz sea buena y facilitarle al obrero una silla de tipo y de altura adecuados para que se siente en buena postura. Acordémonos que todos no somos altos ni todos somos bajitos. Por ejemplo, si le pones una mesa muy bajita a un operador alto, pues va a tener que agacharse. O viceversa, si le pones una mesa muy alta a un operador muy bajito, se va a tener que poner de puntitas o se va a tener que estirar para poder hacer su trabajo. Entonces, para que esto no suceda, necesitamos diseñar estaciones de trabajo que sean más flexibles. ¿A qué me refiero con esto? A que la silla o la mesa de trabajo pues, pueda regularse en altura, ¿no? Y así evitaremos este problema. Número 7. La altura de la superficie de trabajo y del asiento deberán combinarse de forma que permitan al operario trabajar alternativamente sentado o de pie, ¿no? Es básicamente muy similar. Y número 8. El color de la superficie de trabajo deberá contrastar con la tarea que realiza para producir así la fatiga de la vista. Esto es para que no se confunda. Por ejemplo, una mesa roja y piezas rojas puede llegar a confundir, evidentemente. O cables verdes, por ejemplo, y depósitos verdes de manera visual tiende a causar fatiga visual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues contemplar los tonos de colores para que no se presente este problema de fatiga visual. Por último, tenemos a los principios relacionados con el diseño de herramientas y máquinas. Vamos a dar lectura. El primero dice, debe evitar que las manos estén ocupadas sosteniendo la pieza cuando esta pueda sujetarse con una plantilla, brazo o dispositivo accionado por el pie. Habíamos platicado hace un momento que el sostener era un movimiento ineficiente, pero no habíamos dicho por qué. Entonces, como vemos, en el movimiento de sostener es un movimiento eficiente, porque para eso el trabajador le tenemos que dotar, tenemos que proveerle de dispositivos de sujeción como sargentos, prensas, pinzas o el escantillón que le permitan sostener sin necesidad de usar las manos. El sostener es tener la mano ocupada pudiendo hacer otra cosa. Entonces tenemos que dotarle de esos dispositivos de sujeción al trabajador para que no tenga necesidad de utilizar la mano y bien, esa mano puede ser utilizada para hacer otra cosa. Siempre que sea posible deben combinarse dos o más herramientas. Esto es para hacer el trabajo más rápido. Número 3. Los mangos, como los utilizados en las manivelas y desatornilladores grandes, deben diseñarse para que la mayor cantidad posible de superficie esté en contacto con la mano. Es algo de especial importancia cuando hay que ejercer mucha fuerza sobre el mango. Las palancas, barras cruzadas y volantes de mano deben situarse en posiciones que permitan al operario manipularlos con un mínimo de cambio de posición de cuerpo y máximo de ventajas mecánicas. Los mangos y manivelas y las palancas deben ser lo suficientemente grandes como para poder sujetarlos bien con la mano, de tal manera que el operador pues tenga un buen control de los mismos, ni demasiado grandes ni demasiado pequeños, lo suficiente para que la mano tenga ese contacto suficiente para poder girar esa manivela, jalar esa palanca, etcétera, ¿no? Que tenga el control exacto sobre ese mecanismo. Bien, hasta aquí hemos hablado de los términos eficientes e ineficientes y de las reglas que tenemos que seguir para poder optimizarlos. Pero no hemos hablado de cómo y dónde vamos a registrar los movimientos que estamos estudiando. Te platico. Existe un diagrama bastante simple y sencillo en el que nosotros registramos por separados los movimientos que realiza tanto la mano izquierda como la mano derecha. Y este diagrama se llama diagrama bimanual. Los símbolos que vamos a utilizar para elaborar este diagrama son 4. Un círculo para operación se emplea para los actos de asir o agarrar, sujetar, utilizar, soltar, etc. Una herramienta, pieza o material. El de transporte, que es representado con una
flecha, transporte o movimiento, se emplea para representar el movimiento de la mano hasta el trabajo, herramienta o material o desde uno de ellos. El de demora, que este se emplea para indicar el tiempo que la mano no trabaja, aunque quizá la otra trabaje. Sí, son símbolos que hemos estado utilizando también en otros tipos de diagramas en la unidad 1. Y tenemos también este triángulo equilátero invertido, que es el de sostenimiento, sostener. Se utiliza para indicar el acto de sostener alguna pieza, herramienta o material con la mano cuya actividad se está consignando. Veamos ahora un ejemplo así bastante sencillo del diagrama bimanual. Y tenemos el encabezado en la que se representa, así como los otros diagramas que hemos venido manejando, el tipo del método, el número de diagrama, el número de hoja, la actividad que se está realizando, en este caso que es el recargado de cartucho. Se muestra aquí, a diferencia de los otros diagramas, en la parte superior, que no es regla, ¿no? Pero también puede ir al final, en este caso viene representado arriba, el resumen de el conjunto de actividades que se realizaron en el diagrama, contabilizándose cuántos fueron por la mano izquierda y cuántos fueron por la mano derecha en cuanto a operación, sostener, mover o transportar, esperar y el total. Tenemos acá dividida el diagrama en tres columnas. En la primera columna o en el de la izquierda nosotros vamos a representar todas aquellas actividades o tareas que realice la mano izquierda. En el centro del diagrama nosotros vamos a representar los símbolos por separado en la parte izquierda a los que correspondan a la mano izquierda y en la parte derecha a los que correspondan a la mano derecha. La última columna, pues son, así como en la primera, son todos aquellos movimientos que va a realizar la mano derecha. Entonces aquí vamos a enlistar, en este caso, por ejemplo, todas las actividades que se realizan con ambas manos. En el primer caso, la mano izquierda toma el fulminante y marcamos aquí que es una operación porque es agarrar, lo habíamos visto aquí, de asir, que es lo mismo que agarrar. Entonces lo marco como una operación. Y en ese mismo momento que dijimos que es recomendable hacer movimientos simultáneos, la mano derecha, a la vez de que la mano izquierda toma el fulminante, la mano derecha toma el casquillo. Es decir, estamos ocupando ambas manos al mismo tiempo y es uno de los principios de la economía de movimientos, hacer movimientos simultáneos. Entonces, el tomar casquillo también corresponde a una operación, por lo tanto marco la operación. Siguiente movimiento. Con la mano izquierda va a colocar el fulminante y al mismo tiempo con la mano derecha va a sostener el casquillo, ¿no? Este sostener casquillo, acuérdate que el sostener es un movimiento innecesario. Entonces, el sostener hace referencia a una demora o a un sostener y lo vamos a marcar aquí. Entonces, así vamos a ir determinando los tipos de movimientos para cada tarea y lo vamos a ir marcando. Al final que nosotros terminemos de hacer todo esto, lo que vamos a hacer es unir los de la mano izquierda con los de la mano izquierda. Así no podemos cruzar o mover la línea hacia los de la mano derecha. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra columna de los símbolos de la mano derecha. Este tipo de diagramas pues nos va a nosotros a ayudar a poder decidir cuáles sí puedo reducir de estos movimientos y cuáles tengo que eliminar, sabiendo pues y conociendo por supuesto cuáles son los movimientos eficientes y los movimientos ineficientes, que son los términos que vimos al inicio, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo vemos que sostiene casquillo, hace referencia a un movimiento ineficiente, a un terblick ineficiente. Entonces, a lo mejor aquí, en vez de que sostenga con la mano derecha el casquillo, pues a lo mejor pongo un dispositivo de sujeción que lo haga. Y con la mano derecha a lo mejor puedo hacer ya mover el casquillo o hacer algún otro movimiento que sí contribuya al trabajo. Entonces, está bien simple, está bien sencillo. Entonces, al final voy a contabilizar cuántos tuve de operación, cuántos de movimiento o transporte, cuántos de demora y cuántos de sostener. Y acá lo voy a representar en la parte de arriba. Entonces, simple y sencillamente, esta es la función del diagrama bimanual. Registrar los movimientos de la mano izquierda y los de la mano derecha para poder analizarlos y ver cuáles reducimos y cuáles eliminamos.